Bueno, un cordial saludo para todos. Vamos a hacer este pequeño video de asesoría sobre el tema fundamental que trabajamos en la última sesión de clases, que fueron las operaciones con polinomios. Listo, entonces para eso tengo seleccionados acá algunos ejercicios respecto a lo que vamos a trabajar. Fundamentalmente acá vamos a trabajar expresiones donde tenemos que multiplicar polinomios, como por ejemplo en este caso nos dan un producto de este polinomio por este polinomio. O sea, acá lo que estamos diciendo es que al multiplicar, estamos diciendo que este es un primer factor y este es un segundo factor. Entonces ya sabemos que en ese caso lo que debemos aplicar es una propiedad distributiva del producto respecto a las sumas o diferencias. En este caso, cada término del primer factor lo vamos a multiplicar por cada término del segundo factor. Eso lo que quiere decir es que este x a la 2 lo vamos a multiplicar por x a la 3, x a la 2 lo vamos a multiplicar por 2x y x a la 2 lo vamos a multiplicar por 1. Y cuando terminemos vamos a distribuir el segundo término, que sería menos 3 por este, menos 3 por este y menos 3 por este. Es decir, cada término del primer factor lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del segundo factor. Entonces, iniciemos. Ahí lo que vamos a tener es primer término x a la 2 por x a la 3, entonces ya sabemos que es un producto, tienen la misma base que es la variable x, entonces en ese caso sumamos los exponentes, x a la 2 por x a la 3 nos va a dar x a la 5 porque conservamos la base y lo que hacemos es sumar los exponentes. Término positivo por positivo, entonces va a dar otro término positivo, x a la 2 por 2x, entonces multiplicamos los coeficientes, 1 por 2, 2, y x a la 2 por x nuevamente conservamos la misma base y sumamos los exponentes, 2 más 1, 3. Y finalmente x a la 2 por 1, pues todo número multiplicado por 1 da la misma cantidad, en ese caso x a la 2. Terminamos de distribuir el primer término. Entonces ahora vamos a hacer el producto distribuyendo el segundo término. En este caso tenemos que ver que es una cantidad negativa. Entonces menos por más, ya para el segundo término acá, menos por más va a dar menos. 3 por x a la 3, tenemos 3x a la 3. Nuevamente menos por más da menos. 3 por 2x daría 3 por 2, 6x. Y menos por más da menos. 3 por 1, 3. Ya hemos terminado la distribución, ya multiplicamos cada uno de los términos de este primer factor por cada uno de los del segundo factor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es identificar si nos quedaron términos semejantes. Pues vamos a ver que acá hay un más 2x a la 3 y acá hay un menos 3x a la 3. Es decir, estos dos términos son semejantes y como son semejantes se pueden reducir. Entonces el resultado va a ser la mayor potencia es x a la 5, luego sigue la potencia de x a la 3, que en este caso tengo un coeficiente positivo, otro coeficiente negativo, en ese caso lo que quiere decir es que los términos se restan y el resultado va a conservar el signo de la cantidad mayor, en este caso sería el 3. Entonces 2 menos 3 va a dar menos 1, o sea menos x a la 3. Y los otros términos, como no tienen cantidades semejantes o no tienen términos semejantes, pues quedan como están. Entonces más x a la 2 menos 6x menos 3. Y esta sería la respuesta del producto indicado. Es decir, el producto de los factores x a la 2 menos 3 y x a la 3 más 2x más 1 es el polinomio x a la 5 menos x a la 3 más x a la 2 menos 6x menos 3. Seguimos con otro ejercicio. Nuevamente tenemos otro producto. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a aplicar propiedad distributiva. Cada término del primer factor se va a multiplicar por cada término del segundo factor, es decir, tendríamos que distribuir todo esto y iniciamos entonces. Primer término es 1, al multiplicar por todo esto, pues el producto por 1 es la propiedad modulativa, nos va a decir que va a dar lo mismo, entonces w a la 2 menos 3w más 1, y ahora multiplicamos 2w por cada uno de los términos del segundo factor, es decir, 2w por w a la 2, entonces multiplicamos coeficientes, 2 por 1, 2, en este caso va a ser positivo,
más 2 y w por w a la 2 nos da w a la 3. Siguiente producto, más por menos da menos. Coeficientes, 2 por 3 da 6 y w por w a la 2. Y el último producto sería más por más 2w por 1 da 2w. Nuevamente, al igual que en el ejercicio anterior, ya hicimos el producto, entonces ahora lo que tenemos que buscar es reducir términos semejantes. Miremos que en este caso la mayor potencia es 2w a la 3, no tiene términos semejantes, quedaría así. Luego seguiría w a la 2 y aquí hay un w a la 2 y aquí hay otro menos 6w a la 2 que son semejantes. Entonces ahora uno positivo, otro negativo se reducen y quedaría 1, que es el coeficiente que hay acá, 1 menos 6, daría menos 5, al ser el negativo, pues la cantidad 6 mayor, va a quedar el resultado negativo, menos 5w a la 2. Siguiente potencia sería w, aquí tenemos menos 3w más 2w, son semejantes, luego se reducen, es lo mismo que tener 2 menos 3, pues va a dar menos 1, y la parte literal queda igual, es decir, menos w. Y finalmente está el más 1, que no tiene cantidades semejantes o términos semejantes, lo que quiere decir que el producto indicado en el literal h nos da como resultado el polinomio 2w a la 3 menos 5w a la 2 menos w más 1. Pasamos al siguiente ejercicio. Miren que en este caso ya tenemos una operación combinada. ¿Por qué? Porque por acá tenemos un producto, digamos que esto lo podríamos identificar como el primer término en este caso, porque es un producto, y tenemos una resta del resultado de ese producto, mejor dicho, al resultado de ese producto le vamos a restar este polinomio. Entonces, según el orden como está estructurado esta operación, pues hagamos el producto y al resultado de este producto le vamos a restar esto allá. Sabemos que cuando hay un paréntesis, un signo de agrupación cualquiera precedido de signo menos, es como multiplicar por menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los signos dentro del signo de agrupación van a cambiar. Cantidades positivas pasan a ser negativas y las cantidades negativas pasan a ser positivas. Entonces, en este caso, para resolver este producto, vamos a distribuir entonces 3t por 7t, 3 por 7, 21, y t por t, t a la 2. Siguiente, 3t por menos 5, eso nos va a dar menos 15t. Luego, menos 2 por 7t da menos 14t. Finalmente, menos 2 por menos 5 da más 10, porque tenemos menos por menos más. Y el resultado de este producto nos está indicando que es 21t a la 2 menos 15t menos 14t. Miren que aquí tenemos dos términos semejantes que ya enseguida vamos a reducir. Ahora, este signo menos nos cambia todos los signos al interior del paréntesis, que quiere decir que quedaría menos t a la 2 menos 5t. Ojo, se deben cambiar todos, no solo el primero, todos los que estén dentro de ese signo de agrupación, y menos 3. Identificamos términos semejantes, entonces mayor potencia este a la 2, tiene semejante este de acá. Entonces vamos a tener 21t a la 2 menos t a la 2 da 20t a la 2, ya sabemos que el coeficiente acá es 1, entonces 21 menos 1 da 20, y la parte literal cuando estamos reduciendo términos semejantes se conserva, no cambia, entonces t a la 2. Listo, ahora las potencias t elevado a la 1, entonces tengo menos 15, menos 14, menos 5, eso quiere decir todas están negativas, eso quiere decir que se suman y el resultado va a ser una cantidad negativa, 15 y 14, 29 y 5, 34, entonces menos 34t. Y finalmente los términos independientes, es decir que no tienen variable en este caso, más 10 y menos 3, entonces 10 menos 3 va a dar 7, más 7. Quiere decir que el resultado de toda esta operación indicada en el literal E es el polinomio 20t a la 2 menos 34t más 7. Listo. Procedemos ahora a este punto que incluso pertenece a la guía de estudio. Miren que nos indican esta operación a resolver.
teniendo en cuenta que el polinomio P de X es este que nos dan acá, el polinomio Q de X es este que nos dan acá, el polinomio R de X es este que nos dan acá, y el polinomio S de X, bueno, no lo coloque acá, ya enseguida los coloco. S de X es este 1/2 X a la 2, listo. Entonces, ¿cuál es la operación que vamos a resolver? Si escribimos tal cual está acá y teniendo en cuenta los signos de agrupación, entonces va a ser un corchete que nos agrupa P de X, que viene siendo X a la 3 menos 5X a la 2 más 1. Ese polinomio lo vamos a sumar con Q de X, que ¿quién es? X a la 4 más X a la 2. Ahora, el resultado de esa suma se va a multiplicar por el polinomio R de X, que es 3X a la 3. Y eso lo vamos a dividir por 1/2 de X a la 2. ¿Listo? Esto tenemos dos opciones. Podemos ir resolviendo aparte las operaciones o resolver todo acá como queda indicado. Vamos a hacerlo inmediatamente y como está indicado. Entonces, tenemos una suma. Ya sabemos que cuando sumamos polinomios los coeficientes o los signos no cambian. Luego lo que nos piden de una vez es identificar términos semejantes. Entonces vamos a ver. X a la 4 no tiene términos semejantes, entonces va a dar X a la 4. Luego sigue X a la 3. No tiene semejantes, entonces más X a la 3. Y ahora viene el menos 5X a la 2, que es un término semejante a más X a la 2. Al reducir esos dos términos, entonces tenemos menos 5 más 1, recordemos que el coeficiente acá es 1, menos 5 más 1 da menos 4, entonces menos 4X a la 2. Y finalmente tenemos el término más 1, más 1. Listo, ahí ya resolví la suma que estaba indicada acá y el resultado de esa suma lo vamos a multiplicar por 3X a la 3. Todo eso sobre 1/2 de X a la 2. Incluso nosotros podríamos inmediatamente acá hacer una simplificación, pero que dado el caso y el interés de la forma en que estamos apenas abordando estas operaciones, pues primero voy a distribuir como para repasar ese producto y ya luego, cuando tengamos el espacio destinado a esto, pues inmediatamente les explico porque podemos, como esto es un factor y acá abajo tengo otro factor, se pueden simplificar. Pero por el momento vamos a hacerlo resolviendo la distributividad acá. Es decir, resolviendo este producto. Vamos a distribuir todo este producto por este término. Entonces vamos a empezar. X a la 4 por 3X a la 3 nos va a dar 3X a la 7 más 3X a la 6 menos 12X a la 5 más 3X a la 3. Y eso lo vamos a dividir por 1/2 de X a la 2. Lo interesante de esto es que como acá en el denominador tenemos un monomio, esta suma y restas que hay acá arriba indicadas en el numerador se pueden distribuir respecto a ese denominador. Lo que vamos a hacer es distribuir la división. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que nos puede quedar 3X a la 7 dividido 1/2 de X a la 2 más 3X a la 6 dividido 1/2 de X a la 2 menos 12X a la 5 dividido 1/2 de X a la 2 más 3X a la 3 dividido 1/2 de X a la 2. Lo que hicimos fue distribuir para cada uno de los términos del numerador, distribuir ese denominador, que en este caso es un monomio, un término, es un polinomio de un solo término, ¿listo? Ahora vamos a resolver cada una de estas divisiones. Miren que aquí lo que vamos a hacer es dividir estas dos expresiones. ¿Cómo se dividen esas dos expresiones? Entonces lo primero que tengo que tener en cuenta es cuál es el vínculo que me representa la división. En este caso es este. Es decir, vamos a dividir 3 lo vamos a dividir por 1/2. En este caso el numerador es un número entero. Para poder aplicar el producto de extremo y producto de medios podemos completar con un 1 acá como para no confundirnos. Entonces en ese caso nos va a dar 3 por 2
y 1 por 1. El producto de extremos va a ser 3 por 2 y el producto de medios va a ser 1 por 1. Es decir, en este caso 3 por 2, 6 sobre 1, pues eso nos va a dar 6. Quiere decir que la división de estos dos coeficientes nos da 6. 6. ¿Y cómo dividimos potencias de igual base? Colocamos la misma base y restamos los exponentes. En la multiplicación sumamos los exponentes, en la división restamos los exponentes, es decir, en este caso el exponente 7 y acá el exponente 2, entonces al restarlos me va a quedar a la 5. Si yo hago las mismas operaciones con estos de acá, entonces nos va a quedar 3 dividido 1/2, ya dijimos que daba 6. Y x a la 6 dividido x a la 2, resto los exponentes, es decir, x a la 4. Al hacer la operación 12 con 1/2 dividido, me va a dar 24. Entonces 24, resto los exponentes de acá de estas variables, me va a dar x a la 3. Y acá nuevamente me va a dar 6x. Quiere decir que el resultado de toda esta operación indicada nos va a dar 6x a la 5 más 6x a la 4 menos 24x a la 3 más 6x. Listo, que tranquilamente, como les decía, pues yo pude haber dividido esto, que va a dar 6x, y el resultado era como multiplicar ese 6x por cada uno de estos. 6x por x a la 4 da 6x a la 5, 6x por x a la 3 da 6x a la 4, 6x por menos 4 va a dar menos 24x a la 3 y 6x por 1 va a dar 6x.